Bien, que Dios les bendiga. Vamos a conversar un poquito sobre Daniel, ¿sí? ¿Cuántos conocen a Daniel? Creo que todos, ¿no? Capaz que algunos no. Bueno, bien. El título de esta palabra que voy a compartir con ustedes es Daniel, un corazón determinado. Amén. Y a mí me encanta el libro de Daniel. Me encanta, y es uno de los hombres de la Biblia que admiro realmente. Cuando leemos el libro de Daniel, vemos la verdad en él, un corazón determinado. Así que voy a hablarles algunas cosas de los 6 primeros versículos del libro de Daniel, porque Daniel es un libro que después del 6.º versículo ya empiezan con las semanas de Daniel vinculado con el Apocalipsis, ¿sí? Pero las primeras 6 capítulos de Daniel cuentan un poquito lo que fue la vida de él, lo que fue la vida de Daniel. Y dice la historia que Daniel era un joven que era del pueblo de Israel, ¿sí? Y cuenta la historia que el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén por allí por el año 605 antes de Cristo. Y este rey provoca una masacre tremenda, una de las tantas masacres en el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces allí Daniel, dicen que no se sabe bien qué pasa con los padres de Daniel, pero parece que los padres fueron muertos en esta invasión de Jerusalén. Y hay muchos jóvenes de la nobleza que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Lo que me llamó la atención era la edad que tenía Daniel. Tenía, dicen, entre 14 y 15 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Era jovencito, ¿no? Pensé que era como que con esa determinación que él tenía y todo lo que hablaba, ¿no? ante el rey, pensé que era más adulto, pero no, dice que tenía entre 14 y 15 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia, y allí el rey Nabucodonosor le cambia el nombre. Es una forma de atentar contra la identidad de una persona, ¿no? Dice que el nombre de Daniel significa Dios es fiel, y Nabucodonosor le pone a él Belsasar, que es Bel, que es uno de los dioses que ellos adoraban, me protege, ¿tá? Entonces ahí está ese atentado contra la identidad de Daniel. Pero vemos que este joven, imagínense Daniel en esa tierra, huérfano, y en los palacios de un rey, ¿no? Pero la historia cuenta que este joven tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y puse allí un corazón determinado. Busqué la palabra determinación en el diccionario y dice que es la firmeza, valor o resolución para actuar y alcanzar una meta. Persistiendo ante obstáculos implica tomar una decisión firme, ¿sí? Y vemos que Daniel en ese palacio de Nabucodonosor tomó algunas determinaciones, ¿sí? Y una de las determinaciones fue elegir no contaminarse. Dice que en el Daniel capítulo 1, versículo 8 dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Y esta decisión de Daniel firme de no contaminarse, en este caso, él decidió no contaminarse con los manjares del rey. Pero podemos nosotros equiparar lo que es la decisión de no contaminarse con la comida con también una decisión espiritual de no contaminarse con nada de lo que estaba en Babilonia. Si ustedes se ponen a estudiar,
nos podemos imaginar a Daniel en un lugar donde estaba lo más alto de la hechicería del mundo, ¿sí? Porque eran hechiceros que adoraban a muchos dioses. O sea, él estaba rodeado por una opresión tremenda del enemigo. Sin embargo, dice que él decide en su corazón no contaminarse, ni con los manjares de Dios, ni con los manjares del rey, ni con los manjares de con los manjares espirituales que podrían verse, ¿no?, en ese lugar. Imagínense las riquezas que había en ese lugar. Imagínense las mujeres preciosas que rodeaban a Daniel, ¿sí? Y aún así él decide no contaminarse. Y este es el llamado que nosotros tenemos como iglesia en este tiempo, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la maldad se iba a aumentar, ¿no? Que cada vez nosotros vamos a estar más sometidos a lo que es caer en la autoindulgencia o en la satisfacción personal. Y nos pasa, ¿no? Nos pasa muchas veces con lo que es Netflix, con lo que es la pornografía, con lo que es inclusive muchas veces en el ministerio, cuando caemos en hacer cosas para Dios sin tener una relación verdadera, personal con Él, ¿no? Y dice que Daniel decide no contaminarse del exceso de consumo y de la autoindulgencia, que es el problema más importante de los últimos tiempos, y también de la subalimentación de la palabra. O sea, ¿por qué caemos en ese exceso de consumo? ¿Por qué somos arrastrados a hacer otras cosas y no buscar a Dios? O no desear estar en la casa de Dios o no buscar su presencia. Uno de los problemas es esto, la subalimentación de la palabra. Vamos a buscar Lucas 21, 34, cuando Jesús advierte a sus discípulos sobre esto. ¿Alguien me lo puede leer? Lucas 21, 34. Bien, tengan cuidado, le dice a sus discípulos Jesús, de no caer en la embriaguez y los vicios y las preocupaciones, ¿sí? Tengan cuidado, les dijo Jesús. Y vamos a leer también el Salmo del 106, del 13 al 15. Jess, si me ayudás, Salmo 106, del 13 al 15. Y Primera de Corintios 10, del 1 al 11. La Biblia compara muchas veces esto de lo que es el exceso de comida y de vicios y de adorar a dioses con la caída del pueblo de Israel, ¿sí? Y muchas veces les dice, engordaron y se olvidaron de su Dios, ¿sí? Eso significa que no buscaron primeramente a Dios. A ver, ¿quién tiene el Salmo 106, 13 al 15? Amén. Tengan cuidado como pasó con el pueblo de Israel. Y en 1 Corintios 10, del 1 al 11. Amén. Dice muchas veces en la Biblia que el pueblo de Israel, ¿no?, se olvidaba de su Dios, se contaminaba. Y hace un paralelismo con la comida, con el autocomplacerse, con la comida o con otras cosas que podemos tener en este siglo, ¿no? Y ahí viene la caída del pueblo de Israel. Entonces, la primera determinación que tuvo Daniel en su corazón fue de no contaminarse. Amén, iglesia, de no contaminarse con todo lo que lo rodeaba en el palacio de Nabucodonosor. En la segunda determinación que Daniel hizo en su corazón
fue una determinación en su vida de oración. Dice que Daniel, como solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Se imaginan estar en un lugar cautivo, ¿no? Con sus padres muertos. Y aún así, él fue determinado en mantener una vida de oración. Esto a mí personalmente me redarguyó porque él estaba cautivo, estaba seguramente angustiado los primeros años, pero él dice que todos los días se arrodillaba 3 veces al día. Y dice allí, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Daniel 9:3. Daniel tenía una planificación decidida. Era determinado en su vida de oración. Él no tenía una vida de oración al azar. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Que de repente, a mí me pasa, que de repente me levanto y digo, ay, me voy a levantar más temprano para orar. Y después, cuando uno se levanta, la avalancha del día, ¿no? Les viene encima, ¿no? Que esto, que trabajo, vaya, venga, y vamos delegando nuestra vida de oración. Y de repente llegamos a las 10, las 11 de la noche y no hemos tenido ni un instante de hablar con nuestro Padre. ¿Les ha pasado? Creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero a mí me da una admiración, Daniel, porque él con 14 años se arrodillaba 3 veces al día a orar a su Dios. Dice que Daniel no oraba en los momentos de crisis. Él oraba día a día. Tenía una vida de oración diaria y oraba con un propósito. Si nosotros leemos la Biblia, van a ver que dice que Daniel se arrodillaba mirando a Jerusalén. O sea que Daniel oraba según los propósitos de Dios para su pueblo, ¿sí? Porque hay profecías de hace 70 años que el pueblo de Dios iba a estar cautivo. Entonces, él no oraba porque sí, él oraba con los propósitos de Dios. Eran oraciones según el corazón del Padre. Dice aquí, Dios espera que corramos a Él día a día y no solo en el momento de crisis, ¿sí? Porque con esto Daniel estaba preparado, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa que llega el momento de crisis, enfermedad, calamidad y cuántas cosas más que pueden pasar en nuestra vida y nosotros no estamos preparados para el momento de crisis? Cuando llegó el momento de crisis, Daniel no lo vemos orando, porque él ya estaba preparado, ¿sí? Ustedes no leen en la Biblia que él estaba en la fosa de los leones llorando y orando a su Dios. Ustedes no leen en la Biblia que él estaba en el horno de fuego o sus amigos llorando y pidiendo a su Dios que los salvaran. Él ya estaba preparado antes de la crisis. Él tenía una vida de oración diaria que lo llevó después a ver los propósitos de Dios a su vida. Daniel no lloró y pataleó cuando el rey Nabucodonosor le dijo que se postraran ante la imagen que le había hecho. ¿Se entiende? Entonces, que Dios nos ayude a tener esa constancia y esa determinación, no solo para alejarnos de las cosas del mundo, sino para tener una vida de oración determinada. Si vemos algunas características de la oración de Daniel, vemos que era una oración privada, personal
pero también en grupo, como decía el pastor, que tenemos que hacer. Él oraba con sus amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Dice que él llegó a ser como que dirigía todo ese grupo de sabios y él oraba con ellos, ¿sí? Y también la Biblia nos manda que tenemos que orar en lo privado. En Mateo 6:6 dice, entra en tu aposento, ¿no? Y cerrada la puerta, ora a tu Dios. Vemos que la oración también era humilde y específico en su confesión. Si ustedes leen el libro de Daniel, van a ver que él no dice, Señor, perdona mis pecados, que no está mal, ¿no? Pero él era muy específico, él decía, hemos hecho esto, te hemos negado, hemos cometido tal cosa, tal otra y tal otra. Él era muy específico con lo que hablaba con su Dios. Y esto es importante también en nuestra vida de oración, confesar nuestros pecados abiertamente con nuestro Padre. Dice que él reconocía sus errores. Vamos a leer Daniel 9:8. A ver acá si me ayudás. Samuel no es. Francisco, ayúdame Francisco. Daniel 9:8. Ahí está. Y es importante esto porque nosotros a veces echamos la culpa a los que nos rodean, ¿no? ¿No les pasa? Que decimos Uruguay, este país, que esto y que aquello otro, ¿no? Que acá legalizaron esto y la marihuana. Pero Daniel se hacía cargo de los pecados de su pueblo y pedía a Dios perdón por los pecados de su pueblo. ¿Vieron? Seguramente él no estuvo involucrado en nada del otro, pero él decía, Señor, hemos pecado. Qué importante también es que nosotros doblemos nuestras rodillas por nuestra nación, ¿sí? Por nuestras autoridades, por los presidentes. Él pedía perdón por todos. Vemos que muchas veces su oración fue como un acto penoso, doloroso, fue un periodo de ayuno, de vestirse de luto y sentado sobre cenizas, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo para ayunar, para tener una vida determinada de oración y ayuno? Dice que la oración fue alimentada por la palabra. Vamos a leer Daniel 9, 1 y 2, Belén. Y vale Daniel 3, 18. Amén. ¿Qué está haciendo? Él estaba mirando el rollo, ¿sí? O sea, él no oraba así porque sí. Él oraba y basado en la palabra oraba, ¿sí? Se basaba en la palabra. Eso es importante, hermanos, porque nosotros también tenemos que orar por los tiempos que vienen, por la segunda venida de Jesucristo y por todo lo que va a pasar en el mundo. Como iglesia tenemos una posición estratégica y profética para orar en estos tiempos. Pero el enemigo se encarga de tenernos adormilados, de tenernos cautivos en la autoindulgencia. Vamos a leer Daniel 3:18. Bien. La oración en Daniel era más importante que la vida. Era más importante que la vida. Les repito, era más importante que la vida. Él se arrodilló a orar, aun cuando Nabucodonosor hizo una estatua y dijo que adoraran a la estatua. Él se arrodillaba a orar a su Dios. ¿Sí? Entonces vemos acá en estos
cosas que les dije, que la oración es nuestra arma de guerra. Dice, en medio de cualquier guerra, la mejor arma es la oración. Daniel estaba en una guerra espiritual, estaba en un país idólatra al que había sido llevado cautivo, rodeado de hechiceros y adoradores de otros dioses, pero su única arma fue la oración. Entonces, lo otro que encontré en este libro de Daniel es que Daniel tenía una vida determinada a vivir en el perdón. Lo primero que dijimos fue que era un corazón determinado para no contaminarse. Lo segundo era un corazón determinado para vivir una vida de oración. Y lo tercero es una vida que vivía en el perdón. Amén. Y en esto quiero que escuches muy atentamente. ¿Por qué? No vemos en ninguno de los capítulos de Daniel a Daniel enojado, maldiciendo, diciendo cosas contra Nabucodonosor, tratando de matarlo, mucho menos. Daniel vivió una vida completa de perdón. Él estaba sirviendo al tirano que había matado a sus padres. ¿Cómo hubiera reaccionado cualquiera de nosotros? Vamos a ser sinceros. Le pongo veneno en el vino, ¿no? ¿Cómo hubiera reaccionado cualquiera de nosotros contra Nabucodonosor? Pero Daniel dice que si leemos todo el libro, nunca odió ni habló mal contra Nabucodonosor. Él vivió una vida de perdón. Y en esto nosotros tenemos que ser también determinados, hermanos. Porque si no vivimos una vida de perdón, no liberamos el amor de Dios a los demás, ¿sí? Y cuando estaba orando por esta palabra, el Espíritu Santo me dijo que muchos de los que están acá en este día necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Hay personas que tienen que perdonar a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, quizá cosas que les hicieron en el pasado. Pero es necesario que nuestro corazón esté determinado a perdonar. Un perdón verdadero, ¿no? Porque esto que le habían hecho a Daniel era algo pesado, ¿no? Era algo grosso, como dicen. O sea, lo habían dejado huérfano y lo habían llevado cautivo. Pero en su corazón, yo no sé cómo hizo, ¿no? Pero Dios le dio las fuerzas para vivir en el perdón. Qué bueno que Dios nos ayude para ser como Daniel, porque a veces cuesta, a veces simplemente me habló mal Belén y yo ya no le perdono, pero no quiero que me hable más y con cosas vanas, ¿no? Cuánto más con cosas tan graves como le hicieron a Daniel. Perdonar. Cuando perdonamos, el amor de Dios puede fluir a través de nosotros. También vemos que Daniel tenía un corazón determinado para vivir en osadía y valentía. Ojalá nosotros pudiéramos tener la osadía que tenía Daniel. La verdad que cuando hablo de él me sale una admiración por él, porque imagínense a Daniel, un muchacho joven, parándose adelante del rey Nabucodonosor y leyéndole los sueños y diciéndole, hay un Dios en los cielos que es más fuerte que tú. Hay un Dios en los cielos que tiene control de todas las cosas. ¿Sí? La osadía que tuvo Daniel en toda su vida para pararse ante los reyes de Babilonia y proclamar la grandeza de Dios. Que Dios nos dé esa osadía, ese corazón determinado para vivir en osadía. Esa osadía que te lleva a las calles, que te hace evangelizar, que te hace ganar almas, así pase lo que pase, ¿no? Así te rechacen, así te trate el mal.
Dice, Daniel opera en una osadía que necesitamos tener y no intimidarnos con la cultura de cancelación que vivimos en los últimos tiempos por la venida del anticristo. Daniel lo dio todo por orar, hasta su propia vida. La pregunta que les hago hoy es, ¿qué estamos dispuestos a dar nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros? Nuestro sueño, nuestro tiempo. A veces hacemos sacrificios por muchas cosas, ¿no? Por de repente comprarnos algo, gastamos dinero y energía en muchas cosas. Pero la mayoría de las veces, me atrevo a decir, no estamos dispuestos a sacrificar ni 5 minutos para doblar nuestras rodillas en oración. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es así? Pero Daniel lo dio todo. Dice, la respuesta de forma literal fue de Daniel, lo que sea necesario. Amén. Él dio lo que sea necesario. Él se arrodillaba. Lo metan en el horno, lo metan en el foso, le quieran cortar la cabeza, él se arrodillaba. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo restringir mi carne y restablecer la disciplina? Es lo que necesitamos establecer en nuestra iglesia, ¿sí? Una cultura de oración y de disciplina. ¿Y cómo cuesta esto, no? Muchas veces leemos los libros de este famoso predicador chino, Yonggi Chu, que se levantaban a las 5 de la mañana, los chinos iban todos a las 5 de la mañana a orar a la iglesia. ¿Sí? Iban y las iglesias se llenaban de personas orando a las 5 de la mañana. Pero, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a ser como Daniel? ¿Sí? A veces no podemos por motivos laborales, por lo que sea, pero también en nuestro hogar van a ver que nuestra vida cambia si tenemos una vida de oración, ¿sí? Y pronto viene la respuesta de Dios a Daniel. Vemos que Dios le da sabiduría e inteligencia. Vamos a leer Daniel 1:17, Jess. Amén. Dios le dio a Daniel. Daniel tenía una historia con Dios y Dios le dio a él sabiduría e inteligencia sobrenatural. Dice aquí, Dios actúa sobrenaturalmente y le recompensa en público. Cuando nos acercamos al corazón del Padre, Él nos recompensa en público. Amén. Pero tenemos que acercarnos, amén. Tenemos que tener este corazón determinado. Y dice que la respuesta de Dios también fue que Dios le revela sus misterios. Dios le reveló a Daniel todo lo que iba a pasar en nuestra época. Todo lo que pasaría en los fines de los tiempos fue revelado a Daniel en los capítulos 6 en adelante. Y Dios también fue su libertador. Y hoy te quiero decir que Dios puede ser tu libertador también. Si buscamos a Dios, si tenemos ese corazón sediento de buscarlo a Él, de buscarlo en su palabra, de venir, de tratar de crecer espiritualmente, de conocerlo. Él quiere revelarse a nuestros corazones porque Él nos ama. Él dio su Hijo unigénito por nosotros, murió por nosotros. Y Él quiere que vivamos esta vida abundante que tenía Daniel, que aún estando cautivo en Babilonia, él pudo pararse ante el rey y decir, hay un Dios más grande, hay un Dios que reina sobre todo. Mi Dios es poderoso, mi Dios sabe todos los misterios de la tierra, es mi Dios. Y si leen el libro de Daniel van a ver que él dice, mi Dios.
mi Dios. Él tenía una relación estrecha y personal con Dios. Él conocía a Dios. Él conocía al Dios que podía librarlo. Él conocía al Dios que podía liberarlo de todo lo que pasaba en Babilonia. Él confiaba completamente en su Dios. Estaban en el horno de fuego, en la puerta de la fosa de los leones, y él confiaba completamente en su Dios. ¿Sí? Y Dios fue su libertador. Dios fue su libertador y Él quiere eso para nosotros. No quiere que vivamos una vida derrotada en crisis permanente. ¿Sí? Acudamos a Dios cada día, acudamos a Dios con la palabra, acudamos a Dios con la oración. En este año tratemos de buscarle desesperadamente como hacía Daniel. Daniel le buscaba con desesperación. No había un día que Daniel no doblara sus rodillas mirando a Jerusalén, porque él sabía que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y que se iban a cumplir. Y dice que su determinación le permitió vivir con osadía porque estaba confiado en su libertador. Amén. Confiaba en su Dios. Él tenía una historia con Dios. ¿Y qué pasó todos esos años? Dios preparó su corazón para recibir los misterios de Dios. El corazón determinado de Daniel le dio oportunidad al Señor para poder derramar entendimiento y poder hacer la obra que Él quería hacer. ¿Qué hizo Dios con Daniel? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo usó para que muchos de los reyes de Babilonia pudieran conocer a Dios. ¿No? Lo usó en prodigios, lo usó revelando sueños. Pero ¿saben ustedes que Nabucodonosor fue salvo por el testimonio de Daniel? Y también Darío, en el fin de los tiempos, emitió un decreto que todos adoraran al Dios de Daniel. O sea que todo fue para que Dios pudiera actuar a través de su vida. Todos tenemos acceso a los recursos del Padre, diseños y gracia sobrenatural. No es para algunos, no es para algunos predicadores, no es para algunas personas que están en la iglesia, en autoridad. Es para todos, dice la Biblia. Lo que tuvo Daniel lo podemos tener cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a leer Mateo 13, del 10 al 13, el que lo encuentre, y Salmo 19, del 7 al 10. Amén, lo vimos ayer en la Escuela del Reino, ¿se acuerdan? Que Dios desea revelarnos esos misterios de la palabra. Y me acuerdo cuando algunos de acá recién comenzaron que me decían, no entiendo, Cristina, no entiendo la palabra, no sé qué. Pero Dios nos revela, Dios a través de su Espíritu Santo nos enseña la palabra. Pero quiere ir más, quiere revelarnos más misterios de su palabra. Quiere que vayamos más profundo en él, ¿sí? Salmo 19. Amén. Entonces, Dios quiere revelarse a nuestros corazones de una forma sobrenatural. Así como lo hizo con Daniel, quiere hacernos con nosotros. Quiere revelarse cada día más. Pero recuerden, él tenía un corazón determinado para la búsqueda de Dios. ¿Sí? Bueno, y para terminar, vemos que dice allí, ¿ante quién temblaremos? Nosotros somos mayordomos de nuestra vida y de nuestro tiempo. Cómo utilizamos nuestras finanzas, nuestras palabras, cómo utilizamos nuestras decisiones. Podemos tener a Dios como un amuleto o verdaderamente vivir postrado ante esta realidad. Amén. No es tengo a Dios cuando me siento mal, o oro a Dios, o vengo a la iglesia cuando estoy mal, cuando no tengo trabajo. Es vivir una vida con Él. Es vivir conversando con Él. Es vivir caminando con Él. De eso se trata la vida de Daniel. Daniel se determinó y eligió temblar ante su Dios porque tenía una historia con Dios y lo conocía. Amén.
un corazón determinado, que se apartó y que buscaba a Dios en oración, que vivió en perdón y que vivió en osadía. ¿Y qué pasó? Dios le reveló sus misterios, ¿sí? Le dio sabiduría y le reveló sus misterios. Dice que Daniel murió alrededor de los 90 años y murió ahí en Babilonia. Lo enterraron en Sura, que es una región de Siria. Aún así él confiaba en su Dios. Me admiro de que él vivió toda su vida orando de rodillas, mirando a Jerusalén, pero no vio cumplida la profecía. Se cumplió después. ¿Sí? O sea que no desistamos de tener este corazón determinado en la búsqueda de oración.